Este es nuestro primer número, Roberto, y tengo el orgullo de haberte podido invitar. Te conozco desde la niñez y siempre hemos discutido, entonces va a ser una entrevista muy peleada, y para mí es un placer hoy estar a la izquierda de Roberto Ossi, un hombre muy culto y un fanático, pero no fanático loco, sino un fanático bien documentado de los Beatles. Bienvenido, Roberto, a Oxígeno. Muchas gracias, Sebastián, gracias por la oportunidad a Oxígeno, y bueno, un placer nuevamente para compartir contigo y también disfrutar algo de lo que ha sido parte del siglo XX. Sgt. Pepper es el disco más importante de la música, sobre todo la música de los Beatles, porque ha marcado un contexto diferente, ha marcado un contexto que estaba transformando el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial y el aparente orden que se había creado en el mundo, empieza a cuestionarse demasiadas cosas. Empieza a cuestionarse. La Segunda Guerra Mundial ha movido a gente de todo el mundo, americanos a Europa, Asia, África, alemanes llegando a África, y la gente se ha encontrado por primera vez, se han empezado a enamorar entre todas las razas, pero también ha habido una respuesta virulenta. El Ku Klux Klan, en esa época del racismo, y el Ku Klux Klan, que se declara uno de los principales enemigos de los Beatles. También un encuentro de los Beatles con la religión, empieza a cuestionar la religión desde un principio. Somos más famosos que Cristo, y termina después la separación de los Beatles con imagínate un mundo sin religiones. ¿Cómo era el contexto, Roberto, de la época? Bueno, el contexto que se tiene en 1967 es bastante peculiar. El mundo, Latinoamérica y Bolivia también estaban en el epicentro de todo lo que había sucedido, que iba a suceder. Estábamos frente a lo que era el libro rojo de Mao, la llegada de Ernesto Che Guevara a Bolivia, la guerrilla. En un contexto más local estábamos hablando del gobierno de Barrientos, lo que venía posteriormente, la masacre de San Juan, y a nivel mucho más global, bueno, estábamos en pleno apogeo de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, y teníamos un contexto que afloraba en un cambio cultural, una contracultura que se había generado a través del rock and roll, y más que nada eso se había reflejado como un escapismo adolescente en la década de los 50. Sin embargo, en 1964, con la llegada de los Beatles a los Estados Unidos, los Beatles para los latinoamericanos, cambiaron toda la contextura cultural, musical, y más que nada el pensamiento de toda una juventud que se veía nuevamente en el centro de la acción, ¿no? Pero también venía un agotamiento de los Beatles, ¿no? La llamada Beatlemanía, cuando se pusieron de moda, eran los chicos queridos, populares, el sueño de todas las chicas, se había agotado también. Ya venían en todos los conciertos peleando con alguien, ya no estaban solamente divirtiéndose y haciendo música, sino estaban también en un momento de repente de soberbia, y es por eso que esta vacación que se dan para hacer Sgt. Pepper cambia un poco. Lo que pasa es que entrando ya a la primera parte, es el antecedente de lo que va a ser Sgt. Pepper es justamente lo que tú mencionas, ¿no? La Beatlemanía se había agotado. En el estadio de Shea Stadium se había reunido aproximadamente 60,000 personas en uno de los conciertos globales, o el primer concierto a nivel global con tanta gente en un estadio tan grande. Pero vinieron los problemas que tú mencionas. En 1966 el primer lío que tienen los Beatles fue justamente por pelearse con el dictador Marcos en Filipinas, ¿no? Que hacen un desaire a Imelda Marcos y salen prácticamente a patadas de Manila. Claro, con incendio en la ciudad, con todo, ¿no? Incendiaron la ciudad los Beatles textualmente. Exactamente, pasó eso, y bueno, vino lo más serio, ¿no? Que John Lennon fue tomado fuera de contexto por una periodista amiga, entre comillas, y dijo algo totalmente diferente, ¿no? Que la cristiandad estaba en una decadencia, que en ese instante ellos tenían más influencia sobre la juventud que la propia cristiandad o Jesucristo mismo. El contexto cambió brutalmente, ¿no? Y la prensa directamente dijo: los Beatles son más populares que Jesús, y hubo un escándalo a nivel
a nivel mundial porque pensaban que se habían propasado, ¿no? Que era simplemente un grupo de rock y que Lennon había sobrepasado los propios límites de la tolerancia y la Beatlemanía se había ido muy a pique. El 29 de agosto de 1966, un lunes, en San Francisco, se llevaba adelante el último concierto de los Beatles. Terminaba la Beatlemanía como tal y empezaba una vacación larga, pero no era una vacación improductiva, pero muchos en la prensa pensaron que los Beatles iban a desaparecer, porque era más o menos como The Twilight Zone, ¿no? El lugar del enigma de los Beatles. Pensaban que ya había terminado su tiempo. Y justamente es que toman esa vacación. John Lennon se va a Armería, España, y produce un film, o actúa más bien un film de Richard Lester, Cómo gané la guerra, lo que tú mencionabas de la Segunda Guerra Mundial, la influencia sobre la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, una especie de humor un tanto cínico respecto a lo que había pasado. ¿Ya estaba con Yoko Ono? Todavía no. A eso vamos a llegar. Entonces Lennon se dedica a hacer películas, Paul McCartney produce una banda sonora junto con George Martin, el productor de los Beatles, El Camino de la Familia o The Family Way, y que este disco gana un Ivor Novello en Inglaterra como mejor banda sonora. Y George Harrison se va de viaje a la India y George descubre la música hindú y eso tendría una influencia muy grande en lo que sería este disco. El rock psicodélico. Ahí se funda el rock psicodélico con George Harrison. George Harrison tiene una influencia muy grande. Todos aportan en la psicodelia en mayor o gran medida. Sin embargo, Harrison nos introduce al mundo oriental, ¿no? A Ravi Shankar, que es su maestro y que empiezan a interpretar el sitar y los instrumentos más extraños o más exóticos, si vale el término, de la India. Una pregunta, antes de entrar a fondo de la obra de arte. Este inicio del rock psicodélico, este viaje de George Harrison a la India, ¿marca también un encuentro de los Beatles con la droga? Las drogas siempre han estado presentes en el mundo del rock. Tendríamos que crear o creer que estamos en un mundo que trataba de hacer óbice respecto a eso, pero no ha existido. La influencia de Bob Dylan se vio reflejada en el disco Rubber Soul. Empezaron a incluso consumir algo de cannabis o marihuana en ese tiempo. Pero el uso de psicodélicos o de elementos psicodélicos empezó, claro, con el uso del LSD. El LSD era una especie de fármaco que lo vendían o lo prescribían legalmente. Que está más presente en el disco Revolver que en este otro disco. Está mucho más presente en el Sgt. Pepper. El primer atisbo que se da en el tema del uso del LSD es en un tema de John Lennon que es Tomorrow Never Knows, mañana nunca se sabe, que es con cintas al revés y con sonidos de gaviotas al revés, y es muy bien producido, pero era totalmente diferente a lo que se estaba pudiendo producir a nivel de rock. Entonces era mucho más progresivo. Entonces los primeros atisbos se dan en Revolver, pero llega a su punto culminante en el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. El título, Roberto, es bien largo, ¿no? Es Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Lonely Hearts Club Band, ¿no? Con corazones rotos, solitarios, sí. Banda Club. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué representa el título? La banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, o Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Había una serie de grupos que habían aparecido ya cuando había terminado la Beatlemanía, ¿no? Antes quería llamarse los Crickets, no sé, Heaven and the Hermits. Y bueno, Paul McCartney tuvo una idea, ¿no? Ya que queremos un nombre loco, entonces vamos a poner un nombre loco a esta banda imaginaria. Pero antes de la llegada de la obra de arte, los Beatles ya vuelven de sus vacaciones para noviembre de 1966, y el primer corte que vemos será el 24 de noviembre de 1966, ¿no? con una canción que ha pasado a la historia junto con otra que voy a mencionar, es Strawberry Fields Forever y Penny Lane,
cambian el sentido musical porque Strawberry Fields es una de las obras señeras de lo que hace Lennon. Es una canción muy influenciada por los recuerdos de su niñez, pero al mismo tiempo utiliza algo así como extrañas imágenes mentales, ¿no? Para reflejar estados de ánimo introspectivos que reflejaban otro tipo de música muy diferente, ¿no? Al principio tenemos una canción con dos ritmos diferentes y que son unidos magistralmente por George Martin. Penny Lane es la contribución de McCartney, es una obra que está inspirada en las viejas calles de Liverpool, pero tiene la característica de introducir otro elemento clásico, ¿no? Un instrumento clásico que es la trompeta piccolo, ¿no? Entonces es uno de los simples más elaborados de la historia y que tiene la característica de presentar también los primeros videos, o lo que se llamó a futuro los primeros videoclips musicales que se presentaban en cines o se presentaba en la tele en blanco y negro. Y tenía una fuerte influencia de lo que era el cine europeo, ¿no? Ingmar Bergman, el cine sueco, y la forma como se ha tratado de manejar estos dos simples ha sido una de las obras que más ha influenciado quizás al principio, y estaban pensadas estos temas en ser introducidos en el Sgt. Pepper, pero no lograron hacerlo porque fueron la otra cara de la tragicomedia de Fellini. Algo así. Este es el nuevo europeo, el que había nacido en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Sí. Con la influencia de ese tipo de imágenes bastante extrañas, ralentizadas, al revés, mucha influencia de Fellini, el cine de Bergman, podríamos ver incluso la influencia que existió de muchos grandes del cine, reflejaban ya arte en la forma de presentar la música. Entonces, esos fueron los dos primeros cortes. Un simple que salió, Penny Lane, fue publicado exactamente el 13 de febrero de 1967 y llegó extrañamente al número 2. Los Beatles tenían 8 números 1 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que son los referentes más importantes de la venta de discos, llegaron al puesto número 2. Entonces ya todo el mundo dijo, ¿qué pasó con los Beatles? Pero era solamente el preámbulo de lo que se estaba trabajando en el estudio. Un trabajo de aproximadamente 5 meses en el estudio, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar posteriormente a detalle. La tapa. La tapa es una obra de arte también. Es unas fotos más conocidas del mundo, quizá entre las 10 imágenes más buscadas y más vistas y más identificables del mundo. Claro. ¿Quién la hizo? ¿Quiénes están? ¿Qué representa? Hablar de quiénes están es toda una historia aparte, ¿no? Primero, la tapa del famoso disco fue diseñada por Peter Blake. En una primera instancia, John Lennon trató de convocar a sus amigos, Klaus Bormann y The Fool, para hacer la tapa del disco. Pero intervino McCartney y dijo que quería un trabajo un poco más profesional, digamos, no tan vanguardista. Entonces ambos se pusieron de acuerdo y la idea fue crear una especie de collage con los personajes que más les habían influido a ellos, ¿no? Entonces fue una tarea titánica para Peter Blake, porque tenían que reproducir personajes en forma casi natural, digamos, para que puedan colocarse en un estudio y poder hacer simplemente una toma fotográfica y unas tomas fotográficas. Edgar Allan Poe está en la foto. Entre los muchos hay muchísimos personajes que podemos identificar de izquierda a derecha. Estamos hablando de Aleister Crowley, Cassius Clay. No, es Sonny Liston. Yo pensé que era Mohamed Ali que estaba con la bata. No, era Sonny Liston, está Carl Gustav Jung, está Edgar Allan Poe, está Marilyn Monroe, está Bob Dylan, está Karl Marx, está el gordo y el flaco, Laurel y Hardy, tenemos a Tony Curtis, tenemos uno de los Beatles que falleció, ¿no? Stuart Sutcliffe, un amigo personal de Lennon. Tenemos también a Albert Einstein, que está cubierto por George Harrison en parte de su... ¿Dónde está Einstein? Está acá, en esta partecita, cerca del hombro de Lennon, ¿no?
Está Marlon Brando, aquí podemos ver con más detalle, ¿no? Está Lester Crowley, algunos, ¿no? Mae West, está Edgar Allan Poe, tenemos también a Bob Dylan, tenemos a Karl Marx, tenemos a Oliver Hardy, el gordo y el flaco, Laurel y Hardy, tenemos a Marilyn Monroe, Tony Curtis, tenemos a Marlon Brando, tenemos a, obviamente, Stuart Sutcliffe, tenemos a Oscar Wilde, Johnny Weissmuller. Una pregunta, Roberto. Sí. Llama la atención que los Beatles están dos veces. Están acá con terno, con el traje que los ha caracterizado, el terno elegante, de los rockeros elegantes que han estado durante toda la primera parte de los 60, y están los segundos. Esto se dice muchas veces que esa es la transformación. Exacto. De los que mueren y de los que nacen. Exacto. De la época de las fanáticas que enloquecían con los Beatles, y de los Beatles que hacían la música para ellos, ya no para el público. Tanto así que básicamente a partir de esto dejan de aparecer en grandes conciertos, dejan de aparecer para la gente y empiezan a producir solamente música. Lo que mencionas es una buena interpretación. ¿Por qué? Porque era la despedida de la Beatlemanía. Era parte ya del ornamento, los viejos Beatles, ¿no? Los de la corbatita y del flequillo, ¿no? Eran los Beatles más maduros y más sofisticados que se presentaban ahí, el arreglo floral y los instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, fue realmente uno de los momentos más especiales de la música, pero estando en tu estudio, en el estudio de Oxígeno, llama poderosamente la atención, por ejemplo, un detalle, ¿no? Las luces tan fuertes en el estudio de Victor Blake empezaron a derretir algunas de las figuras de cera de Madame Tussauds. Entonces empezaron a derretirse. ¿Las fotos en el museo? No, trajeron, les prestaron las figuras, las fueron prestadas y las trajeron. Para la gente, el museo de Madame Tussauds es el museo de cera de imágenes reales, tamaño, forma más grande del mundo. Tiene ahí la gente más famosa del mundo, tiene su estatua. Seguimos. Entonces estaban con estas luces, entonces empezaban a derretirse, entonces tenían que sacar rápidamente las fotos para que no se derritan las imágenes, porque si no tenían que pagar justamente estas figuras de cera. Pero habían algunos detalles más, hay cientos, tendríamos que hablar horas de la famosa papa. Pero uno de los elementos es los invitados de Lennon. ¿Qué quiere decir esto, no? McCartney, Harrison y Starr eligieron a sus personajes, ¿no? George eligió a gurús, ¿no? De la India. En este instante yo mentiría al decir quién es quién. McCartney escogió a algunos otros personajes, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, ¿no? Los clásicos. Los clásicos, ¿no? Y también Lennon, porque Lennon era una persona que había entrado a la escuela de arte. Pero Lennon tuvo el desparpajo o el atrevimiento de nuevamente causar controversia, porque entre sus invitados estaban tres que no entraron y que estaban ahí apartados. Estaba Jesucristo, estaba Adolfo Hitler y estaba Gandhi. Entonces, ¿cómo son las cosas? El flujo de la información. Y en ese tiempo no había celulares, no había absolutamente nada para comunicarnos inmediatamente, eran telegramas, ¿no? El primer telegrama llegó seguramente de la embajada de la India y de mucha gente que dijo: mejor no metan a Gandhi porque van a molestar a los compradores de discos de la India, por favor, no se metan con ellos. Y después, claro, que Gandhi tuvo enfrentamientos con los ingleses de toda la vida, ¿no? Ese es su razón política, es su enfrentamiento a los ingleses. Y había algunos discos de vinilo que tuvieron y esos son discos de colección donde salieron a la venta y está todavía la figura de Gandhi. Está todavía, pero eso es, bueno, ya para los Beatlemaníacos consuetudinarios. compulsivos, porque cuando hablas de los Beatles, Sebastián, seguramente nuestra gentil audiencia va a ver eso. No nos estamos enfrentando a personas que simplemente van a apreciar a los Beatles, estamos viendo estudiosos que muchos nos van a mandar sus mensajes y van a decir: no, esto es así o esto es así. Y eso es lo bueno, porque eso sigue y va a seguir para siempre. Es un debate. Son percepciones del contexto. Son percepciones de contexto. Y claro, apartaron a Hitler, porque justamente esta es una imagen que sería bueno si se puede hacer un enfoque. Tal vez es la figura de Hitler está apartada. Está saliendo en la pantalla tu foto.